Bueno, bienvenidos a una nueva sesión de diálogos que hacemos sobre los vídeos que hacemos. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es cómo influye la inteligencia amorosa universal en nuestra vida y por qué esta inteligencia amorosa universal, cuando nos ponemos en sus manos, porque eh, esta inteligencia suele dirigir nuestra vida mucho mejor que nosotros. Entonces vamos a ver un par de puntos que hemos comentado en el vídeo. Y lo que ocurre es que cuando una persona no tiene la certeza o no ha experimentado esta fuente, esta inteligencia amorosa, lo que ocurre es que toma sus decisiones normalmente desde su ego o desde su programa del ego. Cuando una persona piensa que está solo en el mundo y que todo depende de sí mismo, todo depende de las decisiones que toma, es que básicamente está viviendo desde su ego o desde la influencia del programa de su ego. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues la primera consecuencia es que cuando tú tomas una decisión desde el ego, tu visión es mucho más limitada. Y aquí podemos poner cientos de ejemplos de decisiones que se han tomado que, que vienen de este programa, pero que a medio plazo han sido desastrosas. Entonces se puede poner, por ejemplo, el caso de una chica que se casa muy joven con una persona de la cual no estaba enamorada para salir del entorno familiar, o por llevar a la contraria a su padre o a su madre, o porque le gustaba a su madre. Entonces, todas estas decisiones al medio plazo han sido desastrosas. Entonces, si la persona hubiera tenido una visión más amplia de lo que era su vida, de lo que era su labor, de lo que era su misión, no habría tomado esa decisión y no habría tenido que lidiar con todas las consecuencias que eso le trajo. También hay que tener en cuenta que muchas veces el ego está influido por emociones negativas o incluso emociones muy intensas. Pueden ser la euforia o a veces la depresión o a veces el miedo o a veces la culpa. Y entonces esas decisiones son perjudiciales porque tienen ese matiz de la emoción negativa o ese matiz del miedo. Entonces hay veces que una persona debería arriesgarse, debería poner sus talentos en el mundo, pero viene el miedo, viene la culpa y no lo hace. Y entonces digamos que se queda en el mismo lugar sin desarrollarse o sin mejorar. Y lo que he comentado antes, que el ego no sabe lo que es mejor para ti a largo plazo. El ego o el programa del ego normalmente piensa en el corto plazo, piensa en el placer inmediato, sin pensar en las consecuencias que tiene el beneficio o el desastre que puede tener a largo plazo una decisión. Entonces, la idea es, como la mayor parte de las personas están influidas por el ego, están influidas por estos programas, sin saberlo, programas inconscientes, que les perjudican un montón, pero ellos no lo saben. Como la mayor parte de las personas están influidas por este programa, a la hora de tomar decisiones, lo suyo sería no tomar decisiones inicialmente, porque van a tener este matiz del programa del ego que les va a perjudicar. Pero claro, si no tomamos decisiones, entonces ¿para qué vivimos? ¿Para qué nos hemos encarnado? Entonces la idea más inteligente es decir, vale, ya he experimentado que existe una inteligencia amorosa que está por encima de mí. Una inteligencia amorosa que sabe lo que es mejor para mí, pero
yo no puedo llegar a la capacidad de esa inteligencia amorosa. Entonces, ¿qué es lo que dices? Voy a permitir que esa inteligencia amorosa dirija mi vida. Y entonces lo que ocurre es que cuando tú te sales de ese programa y permites que esa inteligencia amorosa empiece a dirigir tu vida, la vida se empieza a ordenar de forma armónica. Entonces no tienes tantos deseos de hacer cosas, no tienes tampoco la necesidad de estar todo el tiempo peleando o de salir al mundo a intentar obtener algún tipo de recurso con un esfuerzo brutal. Es decir, esta inteligencia amorosa hace que tu vida empiece a influir de forma mucho más, a fluir de forma mucho más armónica. Y todo lo que antes te costaba un montón, te deja de costar. Entonces se produce un orden. También muy importante, que elimina las acciones impulsivas, que suelen venir normalmente del programa del ego. Las acciones, si por ejemplo utilizas algún tipo de oráculo, por ejemplo el I Ching, en la mayor parte de ocasiones lo que intenta es que no actúes de forma impulsiva. Y los maestros espirituales intentan también eso, que no actúes de forma impulsiva, que no tomes decisiones que te pueden llevar a una decisión mala a largo plazo. Y entonces, en el caso de duda, lo que, por mi experiencia, esta inteligencia amorosa te dice que pares, te dice que observes y te dice que fluyas y que vas a saber de forma intuitiva cuando llega el momento de actuar. Igualmente, lo que tiene es una visión a largo plazo de lo que es bueno y de lo que no es bueno para ti. Entonces, lo que hemos comentado varias veces en los vídeos, que es, en medio de la crisis, en medio del desastre, está la semilla de un beneficio mayor futuro que se va a dar como consecuencia de ese desastre que se ha producido. Es decir, el desastre es el final de un ciclo y es el comienzo de algo mejor. Y esto desde el ego no se puede ver, pero desde esta inteligencia amorosa universal, cuando uno hace una meditación, cuando uno se conecta, automáticamente ves los beneficios de lo que a simple vista puede ser una crisis o un desastre. Y por lo tanto, la actuación que hace esta inteligencia amorosa sobre nosotros, que también podemos llamarlo nuestro yo superior, siempre está cargada de bendiciones y siempre está cargada de paz. Entonces, la idea es que poco a poco, y ya hemos hecho varios vídeos al respecto y alguna meditación para que nos conectemos con esta inteligencia amorosa universal, la idea es que nos vayamos conectando y que vayamos experimentando los beneficios. Pero esto solamente puede darse cuando nosotros somos capaces de experimentar los beneficios. ¿Vale? Tenemos que experimentarlo por nosotros mismos. Entonces, la idea es que poco a poco os vayáis conectando con esta inteligencia amorosa y os vais dando cuenta cómo la vida se hace mucho más placentera, hay mucha más paz, no hay necesidad de tomar decisiones constantemente, lo que implica una responsabilidad brutal. Simplemente, digamos, empiezas a fluir con el mundo y con la vida y todo como que se va ordenando y empiezan a surgir las bendiciones sin esfuerzo. Entonces os invito a que compartáis alguna vez, alguna experiencia que hayáis tenido con esta inteligencia amorosa, con esta fuerza benigna, que de repente hace que todo, como decían los libros de Paulo Coelho, parece que el universo conjura a tu favor cuando te pones a favor del universo. Entonces parece que todo conjura para que todo te salga bien, aunque a nivel colectivo igual las cosas no parezcan que están tan bien. Y lo que ocurre es que las leyes universales, o sea, las leyes que rigen para la mayoría, para aquella persona que se ha conectado con la inteligencia amorosa universal,
no le rigen. Entonces, todo lo que la masa considera como una ley, como algo que es así, sí o sí, para la persona que se conecta con esta inteligencia amorosa, no ocurre esto, porque vive, digamos, en el entorno donde ocurren los milagros, lo que se llaman milagros, que es básicamente acciones y situaciones con una gran sincronicidad para ayudarte a mejorar y ayudarte a desarrollar tu vida mucho mejor. Así que os invito a que comentéis alguna situación que hayáis vivido y y cómo era vuestro estado de conciencia, cómo sentíais, cómo habéis experimentado esta inteligencia amorosa, si la habéis experimentado en algún momento, en qué momento la experimentasteis, cuánto tiempo la mantuvisteis, si la podéis experimentar ahora, si la estáis sintiendo en este momento, cuánto tiempo la sentís, etcétera. Así que os doy paso para que comentáis lo que consideréis oportuno. Podéis levantar la mano. Lola. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, por lo que dices, entonces acceder a la inteligencia, esta inteligencia amorosa, solo es a través de la experimentación, que no podemos, que no se puede acceder tras unas pautas, no sé, que tenemos que dejarnos guiar un poco por nuestra intuición, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no? Y dejarnos fluir, ¿no? Conectar con esa intuición y que nos sirva de guía. Pero imagino que también habrá que trabajar, ¿no? O, no sé, un poco más, pues no sé, la compasión, el amor hacia el mundo, hacia el entorno que nos rodea. No lo sé, ¿no? Vibrar de alguna manera a un nivel más alto, ¿no? Para conectarnos con esa inteligencia amorosa. ¿No? Sí, se puede ver eso también que podría ser la consecuencia de esa conexión. Entonces, la forma de conectarse se puede ver como un campo benigno que está alrededor de ti, que está en tu cuarto. Y entonces simplemente dices, voy a parar la mente, voy a dejar que mi ego deje de funcionar, voy a permitir que mi ego no funcione más y voy a identificarme con este campo, con esta energía, puede ser, con esta red cuántica también se puede ver. Y entonces una vez que te has conectado, una vez que experimentas eso, automáticamente la compasión, la paz, la alegría de vivir, empiezan a expresarse en tu vida porque es la consecuencia de tu conexión con esta energía amorosa, con esta inteligencia amorosa universal. Hay personas que hacen esto sin darse cuenta que lo han hecho, esta conexión, bien cuando meditan o bien porque vienen así de serie, y hay personas que tenemos que, por ejemplo, es mi caso, de tener que conectarnos y de esta manera, poco a poco, a medida que nos vamos conectando con esta frecuencia, cada vez vamos vibrando más en esta frecuencia durante el resto del día. Ujú. Así que Ujú. te invito a que vibres 24 horas bajo esta influencia Sí, yo lo tan, estoy tan notando a lo largo impresionante. del tiempo que estamos contigo, ¿no? Que ocurren como pequeños milagritos, ¿no? Pequeños. No sé si, vamos, un ejemplo que me ocurrió ayer o antes de ayer, una manera, es una tontería, ¿no? Estoy haciendo aquí un rincón, un poco de meditación, ¿no? Y me aconsejaste tú hace tiempo y yo no hago más que darle vueltas a ver qué rincón. Y, y entonces quería una alfombra así de estas de sencilla, de estas, no sé si yute o de estos materiales así naturales. Y había una tienda que estaba en rebajas, en oferta, y fui, digo, bueno, y entonces eran 3 o 4 días simplemente de rebajas así grandes. Y digo, voy a confiar, digo, la primera, el impulso, digo, voy ahora. Digo, no, esto es mi ego, que me está diciendo tal. Digo, ahora no me es buen momento, digo, la próxima semana, el último día voy y si tiene que estar, estará esa alfombra. Y si no, no. Cuando llegué allí, digo, pues no está. ¿Será que el universo ha querido que esta no es
para este rincón. Y de repente, pero de esto que creyendo y confiando, ¿no? Bueno, pues está bien, no ha pasado nada. De repente veo esa alfombra metida en un cajón, digo, única, ¿no? Que solamente estaba esa. Y yo digo, bueno. Y entonces me entró así un poco la risa y sentí como una conexión, ¿no? Como que el universo, no sé, una conexión con el universo, ¿no? Diciendo, ahí está, ¿ves? Ahí tienes que dejarte fluir, no por tu ego, sino, no, no sé, Sí, sí. confiar. Em, Como ese tipo de experiencias, cuando uno empieza, lo que dices tú, de confiar, la fe y dejar la vida un poco en las manos de esta inteligencia amorosa. Entonces empiezan a ocurrir lo que se llaman, lo que comúnmente se llaman milagros, que es encontrar sitio para aparcar cuando todo está completamente atascado. Te aparece la casa de tus sueños en el momento que lo necesitas y cuando lo necesitas. Firmas un contrato de trabajo cuando parece que todo está en tu contra, etcétera, etcétera. Entonces, y aparte, lo interesante es que viene de una forma en la cual tú no lo puedes sospechar. Viene, digamos, el universo, te lo hace que ocurran estas cosas de tal manera que para que te des cuenta que no viene de tu ego, porque tu ego tiene una forma de hacer las cosas que es rutinaria y siempre va a ser igual. Y entonces las cosas aparecen de repente de forma insospechada, de una manera que tú nunca te habías podido plantear que eso iba a ser así. Ujú, ujú. Y es una forma de que te des cuenta que esto funciona. Y a medida que va funcionando, la cuestión que nos planteamos es, que es lo que hablábamos en el vídeo de hace un par de días. Si ocurre una vez, si te ha ocurrido una vez que esto funciona, que puede ocurrir 10 veces o 20 veces o 50 veces. Ujú. Y entonces Sí, empiezas a vivir bajo esta influencia cada día sin realmente tomar decisiones, pero digamos como que te conviertes en un instrumento de esta inteligencia amorosa y la vida se convierte en algo súper interesante. sí, sí, sí. Y además está muy bien dicho, ¿no? La inteligencia amorosa, porque lo que sientes es como amor, ¿no? Es una sensación de amor, un Sí, poco. y además, bueno, este término yo creo que nadie lo ha utilizado porque es algo inteligente que ordena tu vida de alguna manera, que es lo que dices tú de no permitir que el impulso, ese impulso que que te puede llevar al enfado, que te puede llevar a lo mejor a hacer algo de una forma que no está sincronizada con el universo. Entonces, ordena, como es una inteligencia, ordena tu psique, ordena tu estado psicológico. Y entonces te hace que vivas de forma mucho más calmada porque solamente tienes que prestar atención al momento cuando sabes que tienes que actuar. Pero que solamente con la práctica uno puede ya saber cuándo es adecuado y cuándo no. Para esto las mujeres tenéis mucho camino más avanzado con respecto a los hombres, porque tenéis esta intuición, que es lo que llaman el sexto sentido, mucho más desarrollado que los hombres. Entonces a nosotros nos cuesta más, porque somos como más racionales, por decirlo así, de serie. Mm. Así que, así que esto es como es keep practicing, o sea, practicar día a día y la vida se hace súper, súper interesante. Yo luego, si tengo tiempo, pues contaré anécdotas de cosas que me han ocurrido a mí que son increíbles, que Vale. es imposible imaginarse que esto podría ocurrir. Sí, sí, sí. Aparte de la liberación, ¿no? Que te sientes como mucho más libre, como no te sientes atado tanto a esas, no sé, a esas cargas de emoción, de... Exacto. El tema es que cualquier decisión que tomamos a nivel del ego
trae una carga de responsabilidad brutal. Entonces luego, porque el ego lo que intenta es que tomes una decisión para luego echarte la culpa de que la decisión ha sido mala. Y ya tiene para rato esa, digamos, esa dinámica. Primero te empuja a que tomes una decisión cuando te das cuenta que la decisión es equivocada, empieza ¿por qué habré tomado esa decisión? ¿Por qué no me habré esperado? Tal. Y ya, o sea, es la propia dinámica del ego la que crea todo. Que es, utiliza, igual has tomado la primera decisión por miedo y luego la segunda es arrepentirte de haberla tomado por miedo. Entonces viene la culpa. Y en esa serie se queda, en esa dinámica. En cambio, aquí te quita muchísimo la responsabilidad. Porque además dices, bueno, tomo una decisión. ¿Que sale mal? Pues sale mal, ya tomaré otra mejor, ya está. Tampoco hay que... tampoco hay que tomarse cada decisión de la vida tan en serio. Sí, sí. Así que genial, Lola. Pues nada, seguimos practicando. Seguimos. ¿Quién más tiene alguna experiencia, alguna anécdota, alguna situación que ha ocurrido que sabe que ha sido llevada por esta inteligencia? Aurora. Yo tengo, la verdad es que tengo muchas, tantas que ya he decidido que voy a ponerme a apuntarlas porque son en esta última etapa de mi vida muchas. No sé, a veces tengo miedo de que de pronto eso yo haga algo malo, no mal, algo que esté mal y eso se diluya, ¿no? Por como Sí. yo que sé, que ahora mismo no me acuerdo nada más que de lo último que me ha pasado hace 2 días, ¿no? Quería llevar una cosa que compartía con otra persona y digo, esto lo tengo que llevar porque ya lo tengo mucho tiempo y tal. Ay, pero no encuentro tiempo para llevárselo tal igual. Pues al día siguiente me llama, oye, ¿tienes esto? ¿Qué tal? Voy a tu casa a recogerlo. Digo, oye, pues mira, fenomenal. Que son cosas que si no andas pendiente, pues no te enteras. Y Sí. entonces, bueno, pues ahí intentando sostener la energía, la buena energía. Yo, por ejemplo, también tengo, con el hecho de la marcha de mi hija, los 2 meses de antes, pues yo siempre he dicho que esa inteligencia amorosa me preparó para el momento de soltarla. Y se produjo tal y como yo quería. O sea, yo había pedido que fuese de una manera determinada y fue justamente como yo había pedido. Sí. Entonces, a mí me están sucediendo muy a menudo, la verdad. La verdad. Si os dais cuenta, esto también hace que cambiemos el paradigma este que llevamos anterior, donde en el anterior paradigma, y esto no lo he comentado mucho en los vídeos, pero en el anterior paradigma es el pasado crea tu futuro, básicamente. Entonces, todo lo que hayas hecho en el pasado te va a influir en el futuro. Aquí no, aquí lo que estamos haciendo es vivir en el presente para entrar en lo desconocido, y lo desconocido siempre te va a apoyar. Nunca te va a dejar tirado lo desconocido. El programa del ego en el anterior paradigma es: quiero tener todo seguro porque lo desconocido me da miedo y me va a traer algo muy malo. Entonces, la anterior forma de ver la vida es: virgencita, virgencita, que me quede como estoy, o más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esos son los dos refranes de la persona que se queda en el anterior paradigma. Aquí es: voy a entrar en lo desconocido con fe
porque me van a ocurrir un montón de cosas muy buenas, pero que no sé cómo van a venir porque esta inteligencia amorosa se rige bajo unas leyes diferentes a las leyes del ego. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues lo que comentas tú, por ejemplo. No necesitas hacer esfuerzo para que nadie te quiera, ni estar insistiendo a nadie para que haga algo, porque es la propia inteligencia amorosa la que de repente hace que dos personas se encuentren. Y yo tengo cientos de casos de personas que se han leído el libro, han soñado conmigo, un montón de cosas de estas, que es el universo quien coordina los encuentros. Entonces ya no hace falta salir fuera para encontrar a nadie, sino que ya es el universo quien lo coordina. Luego, lo que decía Jesucristo, pedid y se os dará. Entonces, empiezas a tener una relación de armonía y sincronicidad con esta inteligencia amorosa, que de repente cuando dices, mira, que necesito esto, y lo que dices tú de que empiezas a visualizar cómo lo quieres y de repente se te concede. Y como esto hay cientos de casos, de cosas que se te conceden, cuando ha llegado el momento donde puedes recibirlo, donde tienes la capacidad para, o la vasija preparada y fortalecida para recibir lo que la inteligencia amorosa te va a dar. Y como entras en el estado de lo desconocido, no necesitas hacer planes, porque la vida nunca es aburrida, porque siempre te va a sorprender de una u otra manera. Así que, así que muchas gracias, Aurora, por tener todo este tipo de experiencias, porque ya una vez que te entregas así, ya no necesitas planificar, ni programar, ni controlar. De hecho, me acuerdo cuando, pues antes de empezar yo a trabajar, había terminado mis estudios, creo que había hecho 2 oposiciones al cuerpo de maestros, no aprobaba, entonces decidí cambiarme y estudiar otras oposiciones, porque yo no quería estar sin trabajar. Y dije, pues bueno, estas oposiciones no las apruebo, me voy a por otras. Y justamente tenía los libros recién comprados cuando me empezaron a llamar de la lista de interinos del cuerpo de maestros y bueno, pues aquellos libros se quedaron allí guardados. Y bueno, pues seguí estudiando porque claro, es como que la vida me dijo, no, si tú tienes que trabajar en esto. Y bueno, pues ahí es donde he hecho mi carrera Sí, profesional. sí. También lo que ocurre es que a nivel del ego, a la hora, por ejemplo, en el camino profesional, está muy, muy limitado por la idea, la falsa creencia de que el trabajo te va a traer la seguridad, que esa es una creencia que es universal, pero no siempre es así. Y de hecho, muchos de los trabajos lo que hacen es que no te permiten desarrollar tu capacidad y luego se convierten en lugares digamos, donde uno decrece, porque ya tiene miedo de dejar el trabajo y como no se ha desarrollado durante mucho tiempo, pues luego no se atreve a hacer nada nuevo. Y entonces a nivel laboral esto también es muy importante, porque el ego dice eso, me voy al trabajo seguro, me voy al trabajo que quieren mis padres, o me voy a hacer esto que es fácil porque esto ya es para toda la vida. Y luego la vida da tantas vueltas que eso que es para toda la vida resulta que de un día para otro deja de serlo. En cambio, si tú has seguido esta inteligencia amorosa, te va a abrir puertas cuando menos te lo esperas para que hagas el cambio. Y entonces no te tienes que aferrar a ningún trabajo, ni agarrar a ningún trabajo, ni agarrar a ningún puesto. Porque tú mismo te creas tu propio trabajo con la ayuda de la inteligencia amorosa. Y aparte que nunca te jubilas. Porque con 80 o con 90 años
te reinventas de nuevo y haces algo con toda tu sabiduría y conocimiento acumulado, haces algo que puede valer aún más a la sociedad. Mientras que la mayor parte de las personas que han tomado decisiones desde el ego, a los 50, a los 60 ya se quieren jubilar y no hacer nada más el resto de su vida. Así que... Así que genial. Pues yo, mira, me lo planteé muy bien lo de jubilarme o lo de no. Yo tengo recién cumplidos los 60, pero sí sentía que era el momento. Porque, por ejemplo, yo ahora que llevo unos meses, me siento que están apareciendo nuevos talentos en mí, me siento como más capaz de acompañar a los demás, escucharlos. Además, yo tengo proyectos no sé, de ayudar, de compartir. Lo que has dicho, yo no siento que me... Sí, claro, me cobro una pensión, ¿no? Pero yo pienso que tengo mucho que aportar todavía a la comunidad. Muchísimo, muchísimo. Exacto. Y un poco estoy buscando no, estoy abierta precisamente a ver por dónde esa inteligencia amorosa me quiere llevar. Sí, Y bueno, o sea, pues hay un paradigma en la sociedad, que esto también lo estamos cambiando, que es, estate 40 años en un trabajo que no te gusta para jubilarte a los 65 e irte a la playa a no hacer nada. Entonces, ¿qué tipo de vida es esa? A ver, si es, estate 40 años, no 40, 60, 80, desarrollando tus talentos para que cuando llegues a los... y viviendo de una manera sin hacer tanto esfuerzo ni hacer algo en contra de ti mismo, que es hacer algo durante mucho tiempo que no te gusta, para cada vez poner más tus talentos en el mundo, entonces te surgen 1000 proyectos que puedes hacer, nunca te aburres y siempre estás aportando cosas. Y luego, si te quieres tomar 2 o 3 años sabáticos, lo haces, que tampoco pasa nada, o sea, que no es algo, o sea, que no es una vida estructurada, no es una vida estructurada profesionalmente, sino que tú mismo, según cómo vas fluyendo con esta inteligencia, vas aprovechando las oportunidades que la vida te presenta. Así que genial, sí, sí. O sea, te vendrán un montón de proyectos y podrás aportar un montón y te sentirás mucho más realizada que a lo mejor en otros momentos. Así sí, que... porque uno siente como que ya ha llegado al final de esa etapa, e incluso gustándome mucho mi trabajo, como me ha gustado. Pero por lo que sea, yo sentí que había llegado, que necesitaba hacer un cambio y bueno, pues el cambio ha venido, la vida misma me ha proporcionado, porque yo no me he enterado cuando se han pasado 85 años de mi trabajo. Es que no me he enterado. Uh-huh. Y luego el goce que da de poner uno de su tiempo. O sea... Y luego también nuevos talentos que aparecen que no sabías que tenías y de repente Sí. que aparecen. Que eso también uno tiene que estar abierto, que no es, oye, que es que, mira, estudié una carrera cuando tenía 20 años o hice este curso, cuando con 20 años no tienes capacidad para tomar una decisión verdadera sobre lo que va a ser tu vida, o la mayor parte de las personas no la tienen, pero ya esa decisión ya te marca toda tu vida, ya tienes que estar ahí en esa línea. Pues no sé, a lo mejor con 30 años decides cambiar y te arriesgas y lo haces, y a lo mejor te equivocas o a lo mejor te sale bien y luego con 40 haces otra cosa y bueno, la vida es súper rica. Para eso está, para que aprovechemos. Creo que Humberto quería comentar algo. Sí, sí. Bueno, primero agradecerte la oportunidad de comentar esto contigo. Siempre Muchas gracias a ti, Humberto, por tu trabajo también. ilustrativo y enriquecedor. Fíjate, hay dos aspectos de lo que quiero comentarte. Primero hablaste sobre las experiencias. Bueno, yo creo que más experiencias de este tipo las tengo en mi trabajo. Pues siempre mi esposa termina diciéndome, tú tienes un ángel de la guarda, siempre te cuida.
bueno, las decisiones del trabajo será porque actúo sin vehemencia, sin apuro. Dejo que fluyan, y bueno, la mayoría de veces se realizan. Y las que no se realizan son aquellas que mi esposa me dice, bueno, menos mal que no salió tal cosa, menos mal que no hiciste eso otro. Bueno, porque hubiera tenido serias consecuencias, pero es así esas experiencias, ¿no? Por lo que también dices que la vida es más placentera cuando fluyes y así fluyes mejor en la vida. Yo aplicaría eso, esas experiencias a ese comentario. Y lo otro que quería plantearte es esto. Las leyes, la mayoría de las leyes que se legislan, ¿son creadas por el ego o son creadas y llevadas por la inteligencia amorosa? Yo creo que es por el ego, fueron creadas por el ego. Entonces, si es así, uno se basa en las decisiones por las leyes. Es una lucha horrible. Por ejemplo, si tengo que tomar una decisión y la ley me ampara, pero no está de acuerdo con lo que me lo pide, es una lucha horrible. Debe ser un desprendimiento. Y, no, pero si alguien te está diciendo que no lo hagas porque estás amparado por una ley y al final tienes que cederlo porque sientes que debes hacerlo, pues, esa decisión no es inmediata, ¿no? Hay que actuar llevada con el tiempo, no actuar, como tú dices, de forma impulsiva. ¿Qué crees tú? Sí. Súper interesante esto que comentas, Humberto, porque dentro del paradigma antiguo hay dos refranes que son la letra con sangre entra y el que la sigue la consigue. Entonces, eso que hay mucha gente que se lo han repetido, los abuelos, a nivel familiar. Entonces, ¿eso a qué te lleva? A que inicias un proyecto. Ves que la vida te está diciendo que no continúes por ahí porque tienes muchísimas dificultades, muchísimas resistencias, incluso personas se ponen enfermas, continúan, al final lo consiguen, pero el grado de felicidad y luego la cantidad de problemas que conseguir eso les trae, hubiera sido mucho mejor haber desistido cuando ya, al conectarte con esta inteligencia amorosa, cuando ya has percibido bastantes señales como para parar, como para no continuar por ahí. Y dices, lo que comentas tú, qué bien que no me surgió ese proyecto, porque la cantidad de problemas, o qué bien que no me surgió ese trabajo, porque la cantidad de problemas que me habría traído serían tremendos. Así que lo que dices tú, que muchas veces las personas se empeñan en algo, pero ese empeño es es la fuente de sus desgracias futuras. Entonces hay que andar con mucho tiento para ir escuchando las señales. Luego lo que comentas de las leyes, se podría decir que la inteligencia amorosa actúa bajo principios universales, que es... y los principios serían la sincronicidad del momento presente, sería el amor que lo sostiene todo, la bendición detrás de cada acto o detrás de cada crisis. Más o menos estos son los principios que hemos comentado. Y la masa y el ego actúa bajo la costumbre, y entonces la costumbre lo hace ley, y luego bajo las leyes civiles que se dan a sí mismos. Y también bajo las leyes físicas. Y muchas veces cuando permitimos que la inteligencia amorosa empiece a gobernar nuestra vida, hay veces incluso que las leyes físicas dejan de actuar. Las leyes químicas, se producen milagros, se producen curaciones, sanaciones,
que ningún médico puede explicar. Se produce también, empiezan a salirte bien las cosas cuando a todo el mundo le sale mal. Y entonces es lo típico que dicen, no, es que como escritor no te puedes ganar la vida. Y entonces todos los escritores ya están o como artistas y están ya bajo esa, digamos, esa maldición que marca la ley y la costumbre. Entonces, la persona que se rige bajo esta inteligencia amorosa universal empieza a regirse por estos principios armónicos. Y las leyes que gobiernan a todo el mundo te dejan de gobernar a ti. Entonces, cuando la gente te dice, sí, es que a todo el mundo le pasa ya, pero es que yo no soy todo el mundo. Porque en mi individualidad permito que la inteligencia amorosa actúe en mí de la forma más conveniente para mí. Y entonces te sales de la masa, te sales de lo que le llaman las leyes de los grandes números. Dejan de participar porque te conviertes en un individuo individual. Sí, exacto. Al final uno tiene muchas alternativas, pero claro, el que toma la decisión es uno. Sí. Y lo que ocurre cuando te riges bajo el ego, una de las cosas que más más caracteriza, es que la persona no ve ninguna alternativa. Y cuando más te riges por esta inteligencia amorosa universal, te están surgiendo alternativas constantemente. Porque estás abierto a nuevas posibilidades. Mientras que las personas que se rigen por el ego, cada vez las posibilidades se van reduciendo. Porque la experiencia, en lugar de sacar la parte positiva, sacan la negativa y están con el miedo y la culpa y cada vez se van cerrando más. Entonces, cuando van a intentar algo cuando tienen 40 o 50, se acuerdan de una experiencia cuando tenían 30 y dejan de intentarlo. Dejan de intentar poner sus talentos en el mundo. Que no quiere decir que te empeñes en algo a toda costa sin escuchar, sino que muchas veces ni siquiera lo intentan. O lo intentan muy poco, tienen un pequeño revés, pero que la vida le está diciendo que continúe, pero que modifique un poco su forma de conectarse con la vida y desisten. Así que lo bueno es que hay oportunidades hasta cuando tienes 90 y 100 años. Gracias. Muchas gracias a ti, Humberto. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Alguna experiencia que haya tenido? ¿Algo que le pueda valer a los demás? Las personas que no creen en esta inteligencia amorosa, lo que piensan es que las personas que creen son una pandilla de frikis, una pandilla de locos, que están, como dice el programa Flippity Flop, que están flipando por el mundo. En cambio, cuando tú sientes que esta ley universal funciona en ti, lo que piensas es qué pena que los demás no la utilicen, porque se arreglarían un montón de cosas. Reyes. Hola. Hola, muchas gracias por comentar este vídeo, Gonzalo. Hola, compis, ¿cómo estáis? A ver, mi reflexión al respecto. Al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Yo creo que todo se trata de confianza en que todo va a ir bien, que todo está yendo como tiene que ir. Pero yo tengo muchas pruebas en mi vida de que las cosas están yendo por donde tienen que ir, ¿vale? Tengo muchas señales. Cada vez confío más en mí y en mi intuición y en mi certeza. Y yo creo que ese es un punto importantísimo, empezar a dar valor a todo aquello que tú sientes y no dejarte influenciar un poco por el entorno y no preguntar tanto fuera, ¿no? Centrarte un poquito en ti. Bueno, pues yo creo que últimamente tengo muchas sincronicidades, ¿no? A lo mejor la más divertida o la más
así la más divertida que he podido tener últimamente es cuando voy y te conozco a ti, Gonzalo. Es que yo a ti te conocí meditando, ¿sabes? Que es muy fuerte. Yo creo que es muy fuerte conocerte meditando, ¿no? Y te busco y resulta que has escrito un libro justo de lo que yo estaba mirando. Bueno, y ya resulta que te entrevisto, ya resulta que eres uno de mis maestros. Joder, pues a mí me parece muy heavy. ¿De dónde ha sacado este tío? Pues me apareció su nombre meditando. Bueno, pues es muy fuerte. Pero estas cosas pasan porque aquí estamos, ¿no? Sin embargo, por otro lado, la vida te lo va poniendo todo delante, pero de vez en cuando también te mete unas leches que dices, joder, pues una de cal y una de arena, ¿no? Porque en el vídeo que decías ayer o antes de ayer, que me encantó, decías, bueno, las cosas cuando van fluyendo se te van poniendo fáciles. Es decir, cuando tú tienes que meter mucha energía en algo, es que a lo mejor no lo estás haciendo bien o no tienes que estar ahí. Y bueno, yo creo que la sanación y cuando te estás curando es cuando también entras en ese proceso de enfermedad emocional, aunque sea, ¿no? Porque ya te estás curando, por eso estás enferma, porque ya estás sanando algo, ¿no? Estás en ese proceso. Entonces, esta es un poco mi reflexión, ¿no? Que sí, que por supuesto que confiar, luego también tienes responsabilidades, Gonzalo, ¿no? Tienes responsabilidades, tienes que sacar gente adelante y tienes una casa que tal y dices, bueno, me pongo en manos de Dios. Vale, sí, sí, por supuesto que me pongo en manos de Dios, pero joder, que las facturas hay que pagarlas y de alguna manera tendrá que llegar todo esto. Pues por supuesto que me pongo en manos de Dios, pero insisto, muchas de cal y la cal es lo bueno, ¿no? La cal es lo bueno y la arena es lo malo. Bueno, pues alguna de cal y alguna de arena. Sí. A lo mejor es que todavía estoy un poco en momento dentro de la Matrix o algo, no sé. Pero me estoy dejando llevar, tengo vértigo, lo estoy controlando y bueno, esa es un poco mi aportación en mi comentario. Muchas gracias. Sí, o sea, la reflexión principal es que en lo desconocido nunca te deja tirado. Entonces, tenemos miedo a lo desconocido, tenemos vértigo a lo desconocido, pero lo desconocido es la energía primordial creativa. Así que no tengas miedo a lo desconocido, porque en lo desconocido es donde uno crece. Así que Bueno, thank you very much. sí. ¿Quién más quiere comentar alguna cosa? La reflexión más o menos final que podemos hacer es que cuando uno confía, porque la confianza y la fe básicamente significa que hay fuerzas y energías que no vemos, pero que están influyendo sobre nosotros. Entonces, la confianza es, digamos, lo que más tenemos que desarrollar, o la capacidad que sería más adecuada para tener. Porque la confianza es lo que nos dice que hay una inteligencia amorosa, universal, por encima de nosotros, que va a colocar nuestro mundo sin necesidad de que tengamos que preocuparnos, ni hacer grandes esfuerzos, ni forzar las cosas para que ocurran. Y entonces te da una sensación de tranquilidad tremenda. Lo que pasa que al principio se vive con vértigo, como comentaba Reyes. Pero es cuestión de práctica. ¿Con qué os vais de esta sesión? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué reflexión final podéis hacer? ¿Os gustaría hacer?
Soltar el control un poquito, Gonzalo. De eso se trata, ¿no? Sí, De exacto, sí. confiar. Yo creo que la clave de todo esto es confiar. Yo creo. Lo que pasa es que a mí me encantaría a lo mejor tener ese estado de lucidez en el que se sostenga más, que se sostenga más toda esa confianza en que todo va a ir bien y Sí. recibir más señales y tener la certeza de que estoy yendo por donde tengo que ir. Un Y- ejercicio que se puede hacer es, si esto me ha funcionado una vez, si esto me está funcionando 4 o 5 veces, ¿por qué no me va a funcionar 50 o 100 o 1000? Es decir, estamos, digamos, como cambiando de paradigma todo el tiempo. Entonces, en algunos momentos vivimos bajo el efecto de los milagros, de lo que llamaríamos milagros, pero son las menos veces. Y luego el resto del tiempo es otra vez la rutina esa del miedo, y etcétera. Entonces, nuestro trabajo es, vale, voy a recordar cómo era mi situación emocional en el momento en que se produzca un milagro y voy a intentar, porque esto sí que lo podemos hacer de forma consciente. Voy a intentar vibrar en esa sintonía cuando se produzca ese milagro. Entonces, intentar recordar cómo sentíais. Mm. ¿Cuál era vuestro estado emocional de buen rollo, de alegría, de fluir con la vida, de saber que cuando uno sabe que algo le va a ocurrir, lo que comentaba Aurora, yo sé que esto va a ocurrir, pues cuando tú sabes eso y estás en esa certeza y en esa confianza, lo que ocurre de fuera, digamos que no tiene importancia porque es, bueno, pues es un ajuste que se está produciendo y ya está, lo tomas como un ajuste, no lo tomas como algo que te va a venir. Sí, además, eso que estás diciendo es totalmente así. O sea, cuando tú sabes que algo va a ocurrir, ¿cuál es en qué situación emocional estás? De absoluta certeza, confianza, seguridad, abundancia, tranquilidad. Es así. Sí, Y ocurre. Y entonces dices, ¿y cómo estabas? Estabas sabiendo que todo está bien, que iba a ocurrir. Es que a mí me han pasado varias veces. Me ha pasado varias veces, ¿eh? Yo sabía que eso iba a pasar. sí. Entonces, ¿cómo lo recibes? Pues con naturalidad, con tranquilidad, sin agobios, sin todo lo contrario, dejando que fluya. Y realmente es alucinante, ¿eh? Cuando sucede. Y una de las cosas que comentaste antes, que se me olvidó decir, es uno de los mayores errores que he cometido en mi vida, o los mayores errores que he cometido en mi vida ha sido cuando he hecho caso a consejo ajeno, a consejo de personas ajenas, Ah, sí. que eran dado con buena voluntad, pero que yo sabía mucho mejor la decisión que tenía que tomar. Ya. Y por desconfianza en mí mismo, seguí el consejo ajeno Y la cagaste. y la cagué. Y está dado además por una circunstancia y un paradigma diferente. Entonces, por eso a ver, hay mucha gente que me contacta, me pide consejo, pero yo intento no dar ningún consejo porque el mejor consejo que yo pueda dar va a ser peor que la decisión que la persona desde su centro va a poder tomar. Porque uno sabe realmente en su patrón, en su esquema y en su experiencia y sabe todas las fuerzas que están influyendo en su vida y sabe lo que necesita en ese momento. Entonces, cuando pide consejo a otro, primero que está quitándose un poco su responsabilidad, Totalmente. pero al mismo tiempo, digamos, va a tomar una decisión peor. Porque yo por mucho que pueda ver lo que otro me está pidiendo, no puedo tener toda la información de esa persona de toda su vida. Pero si lo has dicho tú antes, Gonzalo, cuando tú pides un consejo a alguien, es porque tú no asumes tu responsabilidad y si te sale mal, la culpa se la vas a echar a otro. Sí, Es básicamente por eso. Entonces, hay gente que te viene a buscar y a pedir consejo, bajo mi punto de vista, primero porque te ven un tío bueno, pues sereno, tranquilo, con sentido común, posiblemente porque a lo mejor ciertas personas no están en situación de tomar una decisión porque están demasiado influenciadas ¿no? sí, por todo ese momento
de circunstancias que a lo mejor les impide llegar a ser ellos mismos y a lo mejor otras personas podemos verlo desde otro punto de vista. No sé. Sí. Ese es un tema difícil, fíjate, lo de dar consejos. Yo creo que es un tema Sí, difícil. o sea, en realidad el trabajo espiritual es ayudar a la persona a que se conecte con su centro, consigo mismo. Sí. Y por eso todos los vídeos que van encaminados ahí. Entonces, hasta que la persona aprenda o sale del paradigma, tiene una etapa donde pide un montón de consejos. Oye, ¿tú qué harías? Tal. Y son trampas para mí, realmente. Sí, Porque es verdad. es una situación que es lose-lose, o sea, es pierde-pierde. Porque si le doy el consejo y va bien, entonces ya se crea dependencia conmigo. Y si le doy el consejo y va mal, entonces ya, digamos... Este no tiene ni puta idea, ya no le vuelvo a preguntar Exactamente. más. Entonces son trampas que la vida pone, ¿sabes? O que la vida entonces, yo siempre intento que la persona se conecte consigo misma y llegue a la respuesta por sí misma, porque siempre es win-win, porque siempre hay un aprendizaje cuando uno hace eso. Y aunque no haya tomado la decisión mejor que haya podido tomar, cuando la toma por sí mismo, tiene un aprendizaje tremendo. Y ya vas a ver lo que... Cuando le vuelva a ocurrir, que ya no tiene que tomar esa decisión. Claro. Así que... Sí. Pues Magdalena creo que quería hablar. Y ya si queréis cerramos la sesión, que ha estado genial. Espero que os haya ayudado. Hay un montón de... Luego la podéis escuchar varias veces, porque hay un montón de frases que pueden ayudar un montón, que están ahí como medio sueltas. Y esta frase que hemos comentado a veces con Reyes, ¿por qué me hago esto a mí mismo? ¿No? Cuando te metes en una situación que no te quieres meter y de repente lo haces. Pues hay en estos vídeos siempre hay frases así que a lo mejor te puedes quedar con 3 o 4 que te pueden ayudar un montón, ya como principios para conducir la vida. No sé si Magda quiere comentar algo. Sí, hola a todos. Sí, algo breve. Estaba reflexionando a lo que tú habías comentado y estaba escuchando a todos. Y bueno, quería comentar que a mí lo que me está ayudando en estos momentos mucho a conectarme con ese campo de energía amoroso es soltar carga, liberar, ¿no? Me doy cuenta que es el programa del ego, no reacciono, paro y quizás lo que suelto es el miedo y bueno, eso me ayuda en algunas situaciones, ¿no? Que me producen indecisión y bueno, pues eso es lo que quería comentar. Y también en cuanto a los consejos que pedimos, incluso que damos nosotros en algunas ocasiones, a mí lo que me ocurre, pero de siempre, que esa persona, el consejo que me está dando, yo ya lo sé, ¿no? Entonces, siempre ha sido así, ¿no? Quizás por esa falta de confianza y a tomar una decisión, ¿no? A veces este programa del ego pues está ahí, pero bueno, yo estoy muy contenta, estoy encantada con el grupo y sobre todo con todo lo que estamos consiguiendo todos también. No, exacto. Aparte, lo que has comentado es súper importante y estas son reflexiones a las que llegamos precisamente por estos diálogos. Es que la persona sabe lo que tiene que hacer. Aún así pide un consejo. El que la aconseja le dice lo mismo que sabe que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que surge la resistencia en la persona y no lo hace. Entonces, pedir el consejo ha sido una forma que tiene el ego para resistirse de lo que sabe que tiene que hacer. Entonces, y empieza una lucha, o sea, es algo súper curioso. Uno sabe lo que tiene que hacer, le pide un consejo, la persona le dice, vale, sí, está bien, vete por esa vía. Y entonces ocurre algo a nivel interno que viene del ego y la persona dice, no, pues ahora voy a hacer lo contrario. Que esto lo he visto en muchísimas ocasiones. Y entonces empieza una especie de lucha. En mi caso, cuando yo le doy consejo,
que le digo, pero en vez de luchar conmigo, que no va a ningún lado, que aparte que, bueno, que haz lo que quieras con tu vida, ¿sabes? Que me has preguntado una cosa en una conversación, pues, que hemos tenido de vez en cuando, yo te he dicho mi opinión, y entonces tú que sabías que aparte ibas en esa dirección, resulta que ahora te vas en la contraria como consecuencia de haber pedido consejo. Así funciona la mente. Sí, así es. Entonces, muchas veces cuando doy el consejo, lo que estoy es activando las resistencias de la persona. Y esto que todos sois maestros. Y cuando guiéis a personas, aprender de esto también, vamos, aprender de lo que yo he aprendido en mis propias carnes, de este error, que es que te piden consejo, pero para generar una resistencia interna, que es súper curioso. Así que bueno, intento andarme con bastante cuidado ahora cuando la gente me pide consejos. Precisamente para no activar una resistencia que va a retrasar a la persona. Y si os dais cuenta, cada vez las pruebas son más sutiles, porque las personas son complejas en general. Y entonces dices, uy. Entonces, bueno. Vemos cuál es el mayor bienestar para la persona a largo plazo, y en general es no responder a consejos que nos piden. Así que bueno, pues nada, hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias por estos diálogos que ayudan a un montón de gente también. Y nada, os deseo una feliz tarde y muchísimas gracias por vuestra presencia. Vamos a dejar de grabar y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos. Gonzalo, y a todos. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias, Adiós. gracias, muchas gracias. Adiós.